dar una primera aproximación, al menos desde mi punto de vista, de mi pensamiento respecto de qué puede haber detrás de toda esta historia. Y lo vamos a hacer todavía en caliente, por supuesto, como consecuencia de que el mismo estupor y miedo que ayer embargó a la sociedad argentina nos agarró a nosotros, ¿no es cierto? La verdad que ayer fue un día muy difícil para todos nosotros, para toda la Argentina en general, y en ese contexto a veces cuesta establecer con claridad una perspectiva. Yo mezclé una serie de cosas acá, recuerdos, por ejemplo, de algunos comentarios del Pepe Liachev o un artículo de Carlos Pañi de esta mañana, para construir, al menos en el plano teórico, algún escenario que sirva para comprender lo que está pasando. Recién Andrés Cineros nos mencionaba los atentados que ha habido en el mundo, el 11 de septiembre, Atocha, los ataques a los ómnibus en Londres, lo de Francia. En todos esos casos, no solamente hubo una solución más o menos rápida, sino lo que no hubo fue una controversia interna en esos países respecto de la cuestión de los atentados. Ninguno de los presidentes, ni Hollande ahora, ni Tony Blair en su momento, ni Aznar, ni Bush, estuvieron ellos acusados de ser los protagonistas de los atentados. Y no hubo un debate en esos países respecto a los encubrimientos internos respecto de los terroristas. Es una cosa exclusivamente, casi exclusiva de la Argentina. En la Argentina, como consecuencia de probablemente de la incompetencia judicial, del salvajismo de la política, de la facilidad con la que adquirimos teorías conspirativas realmente infantiles, hemos terminado en una suerte de proceso de fagocitación interna para explicar los atentados. Y terminamos en que finalmente los responsables se supone que están acá. Es decir, el término conexión local, que es un término muy usual en la Argentina, no se ha aplicado en otros casos de atentados en el mundo. Una exclusividad del delirio de nuestro país, que puede haber habido, obviamente, pero no a niveles como los que se imaginan en la Argentina. Entonces, el tema de Nisman nos remite otra vez a esta idea de que la solución de los atentados hay que encontrarla acá. Entonces, ayer llegamos al extremo después que me pasé la tarde leyendo cosas que no tuve tiempo de leer a la mañana, hay una pequeña frase que ayer publicó La Nación a propósito de los casos de Menem y de Cristina en los atentados, que explica mucho lo que echa una luz espectacular sobre lo que está. Esto lo escribió Carlos Pañi ayer, sobre lo que está pasando con Nisman. Escuchen, son 5 líneas. Lijo podría convertirse en el Michelangelo de la simetría. Ya procesó a Carlos Menem, a pedido de Nisman, en un expediente alimentado por Estiuso por desviar la pista siria. ¿Procesará a la señora de Kirchner, a pedido de Nisman, en un expediente alimentado por Estiuso por desviar la pista iraní? Entonces, ayer la Presidente escribió en su alucinada combinación de elementos que a su juicio, como a juicio de mucha otra gente, el atentado se va a aclarar cuando se aclare quién lo encubrió. Es una teoría que yo no sé quién se le ocurrió, pero que evidentemente la vida interna de la política argentina, de los jueces, fiscales, agentes, secretos y qué sé yo, están en eso, es decir, en tratar de establecer como consecuencia, a ver, si encontramos quién encubrió, vamos a descubrir quién fue el autor del atentado. Una teoría que no ha servido para nada, excepto para generar en la Argentina una utilización política de estos acontecimientos. Entonces, claro, llegamos a la paradoja delirante de que el mismo juez, el mismo agente secreto y el mismo fiscal han acusado a Menem de encubrir a los sirios y ahora a Cristina de encubrir a los iraníes. ¿Ustedes se dan cuenta del divague en el que estamos? Esta escena de que el mismo juez, el mismo constructor de hipótesis y el mismo fiscal acusen a 2 presidentes de encubrir 2 pistas, no ha ocurrido ni con las Torres Gemelas, ni con Atocha, ni con Inglaterra, ni con Francia. Es más, el presidente de Francia acaba de salir, paradójicamente, fortalecido de los atentados como consecuencia de su rol, y de que tanto los franceses como el mundo entero ha ponderado el rol del señor Hollande, que venía en picada en su popularidad y en su administración,
como consecuencia del papel del presidente. Entonces, acá surge una primera cuestión, que es el papel de los presidentes cuando pasan estas cosas. Eso lo vamos a referir enseguida. Entonces, en primer lugar, quiero poner el caso de Nisman en este contexto, en un contexto en donde espero poder explicarme bien. Lo que estamos viendo desde hace un tiempo a esta parte es que la Argentina se está matando para adentro, intentando inculpar presidentes, ministros, funcionarios, agentes secretos, jueces y fiscales, policías, en lo que se ha llamado la conexión local. Lo que le tocó a Menem con Lijo, Estiuso y Nisman le estaba por tocar a Cristina, curiosamente, con Lijo, Estiuso y Nisman. Entonces, lo que estamos claros, entonces, como primera impresión, es lo que está pasando acá con el caso de Nisman, es una cosa interna. A ver, fue el gobierno de la República Argentina que por razones incomprensibles viró la tesis del atentado de un lado al otro. Es el gobierno argentino el que convirtió o intentó convertir sin éxito a Irán de acusado en semialiado o socio. El gobierno fue el que impuso al fiscal Nisman, que impulsó aquella investigación contra Menem y impulsaba ahora esta investigación contra Cristina. Y los servicios de inteligencia que ahora el gobierno sospecha que fueron los que tuvieron que ver con el suicidio inducido del señor Nisman, son los servicios de inteligencia que manejaba o intenta manejar este gobierno. Que yo sepa, la oposición o los periodistas, que somos un desastre, que somos unos conspiradores, que hacemos todo mal, que yo sepa, no manejamos a Estiuso. Yo no lo conozco a Estiuso, a los Estiusos. A menos que yo sepa. Hasta ahora los Estiusos han sido utilizados por este gobierno, por el señor Kirchner, para complicar la vida a todos sus opositores, y por Cristina, por razones que vamos a entender luego de leer lo de Carlos Pañi, que vamos a hacerlo dentro de 5 minutos, o algo menos. Entonces, en primer lugar, estamos en presencia de un problema interno de los argentinos, que hemos encontrado una predilección en masacrarnos internamente, echándonos la culpa de atentados que fueron cometidos, evidentemente, por fuerzas internacionales de carácter terrorista. Pero por esta impotencia que hemos tenido para investigar o para resolver los problemas, hemos terminado con presidentes procesados, con ministros inculpados, con gente, algunos no de bien y otros sí de bien, a quienes yo he conocido y relacionados con atentados que por supuesto nunca cometieron, ¿entendés? Y toda esta saga en torno al caso de Nisman, que va desde la inculpación a Menem hasta ahora, es una cosa que tiene que ver con lo que ocurre adentro del poder y especialmente dentro del gobierno. En este contexto, ayer la Presidente, en vez de aclarar esto, la complicó más, porque avanzó en su teoría conspirativa con una combinación bastante pobre de los acontecimientos, tratando de plantear que en rigor de verdad había tapas de los diarios que estaban presagiando esto, como consecuencia, por ejemplo, de que Clarín publicó en el día 12 de enero que habían ido 4 millones de personas en la marcha en Francia. Entonces a mí ya no solamente me preocupa la equivocación, sino que le pasa por la cabeza al presidente para establecer una combinación entre una tapa relacionada con un acontecimiento internacional con el supuesto crimen de un fiscal en Argentina. Así es. Porque uno puede establecer combinaciones con elementos que son creíbles, pero a ver, ¿en qué estamos pensando? ¿Cuál es la derivación a partir de ahora del hecho de que el presidente supone que Clarín publicó una tapa sobre Francia porque se venía la muerte de Nisman? Por Dios. Bueno, entonces, la Presidenta acá no solamente ha hablado a través del Facebook, cosa que los presidentes por lo general, cuando les pasan tragedias de sus países, no hacen. O sea, los presidentes de los países normales y los presidentes normales no hablan por el Facebook. Claro. Ante una situación de conmoción nacional como fue la muerte de Nisman, de la que por supuesto no sabe qué fue lo que pasó, pero algo grave pasó, y eso amerita un rol del presidente que no da para mandar una carta de carácter personal contando la infancia de sus hijos y los problemas con el brigadier Antonietti, en una carta de 8 páginas para finalmente terminar planteando lo que le importaba plantear al gobierno. Que acá hay una combinación de elementos donde Clarín juega un papel fundamental por preparar la escena. ¿Y cómo se preparó la escena a juicio del gobierno? Con 2 tapas. Con la información respecto de que en Francia había habido mucha gente en una marcha y como consecuencia del debate respecto del rol de Timerman en la famosa marcha en cuestión. Bueno, entonces el diagnóstico de la Presidente
viene a abonar toda esta secuencia argentina de que los atentados deben discutirse para adentro y que acá hay que buscar quiénes son los encubridores. En su momento le tocó a Menem y le tocó a Anzorregui y le tocó a Corach y le tocó a no sé quién, pues ahora le toca, en una investigación que puede tener seguramente tantas fisuras como tuvo aquella, pues ahora en esta investigación con tantas fisuras como la debe tener, le toca justamente a Cristina y a su gente, con los mismos protagonistas, el mismo juez, los mismos agentes de servicios de inteligencia y el mismo fiscal.